Vamos a abrir nuestras Biblias por la carta a los Hebreos, por su capítulo 5, carta que ya hace tiempo que habíamos dejado, por lo cual es necesario que recuerde un poco pues, por dónde andábamos. Estábamos en los primeros versículos del capítulo 5 y llegamos hasta el versículo 4, que dice que nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios como lo fue a Aarón. En los versículos anteriores, del 1 al 3 de ese capítulo 5, el escritor ha estado dando una serie de funciones del sumo sacerdote, lo que hacía el sumo sacerdote, y una serie de cualidades que tenía que tener la persona que fuera sumo sacerdote. Y ha estado explicando todo esto, versículo 4 se refiere a Aarón, para luego comparar con ese sumo sacerdote al Señor Jesucristo, a nuestro gran sumo sacerdote, para mostrar que aquellas cualidades que existían y que debían existir en los antiguos, en los sacerdotes terrenales, también existían en el Señor Jesucristo, excepto las imperfecciones debido a la debilidad y debido al pecado. Así que llegamos hasta el versículo 4 y nos detuvimos en la palabra honra, porque verdaderamente ser sumo sacerdote era un oficio honroso, un oficio con mucha honra, un oficio que daba mucho honor a la persona, porque no podía ser menos una persona designada explícitamente por Dios para ofrecer sacrificios para perdonar los pecados del pueblo y para poder presentarse delante de Dios intercediendo por el pueblo. Evidentemente eso es un oficio con mucha honra, con mucho honor. Dios era el que designaba a la persona, Dios había tomado la decisión de perdonar los pecados, Dios había dicho cómo se perdonaban los pecados y Dios es el único que tenía derecho para decir esta persona es la que va a ejercer tal función. Y al hablar del sumo sacerdote, pues nos fuimos al libro de Números y vimos allí lo que sucedió con Coré y su grupo, un grupo de levitas y de personas importantes en la congregación, que a pesar de tener los cargos de levita, que ayudaban a los sacerdotes en su ministerio, ellos quisieron ser sacerdotes. Y vimos pues lo que Dios hizo con ellos. Y hablamos o sacamos una aplicación para la Iglesia diciendo que en la Iglesia hemos de tener mucho cuidado para que nadie ocupe un lugar para el cual no ha sido llamado por Dios, pero que también hemos de tener mucho cuidado para no impedir que una persona que ha sido llamada por Dios ocupe el lugar que Dios quiere que ocupe. Hemos de tener cuidado en la Iglesia con esos asuntos. Y así que el escritor compara al Señor Jesucristo con Aarón, pero luego un poco más adelante habla de Melquisedec. Empieza a compararlo con Aarón, pero luego dirá que el sacerdocio de Aarón está extinguido, porque no podía ser que en la época del Señor Jesucristo hubiera dos modos de perdonar los pecados, uno mediante Cristo y otro mediante el sacerdocio o los sacrificios de Aarón. Así que pasa de comparar al Señor Jesucristo con Aarón a compararlo con Melquisedec, otro sumo sacerdote que aparece en la Escritura, porque entre los dos, no uno solo, sino entre los dos, mostraban pues el sumo sacerdocio del Señor Jesucristo. Eso hemos estado viendo. Después ya, en la carta a los Hebreos, se cita a Aarón un par de veces más y solamente para decir que su sacerdocio terminó y para volver a insistir en que fue designado por Dios. Y después, bueno, pues aparece con mucha mayor amplitud la explicación acerca de Melquisedec, comparando al Señor Jesucristo con Melquisedec. Los primeros lectores de esta carta, conocedores del Antiguo Testamento, sabían también que el sacerdocio se interrumpió con Elí y sus hijos, ¿nos acordamos? El sumo sacerdote Aarón tuvo 4 hijos, 2 fueron muertos por el Señor porque ofrecieron fuego extraño, otros 2 siguieron con el sacerdocio. En la línea de uno vino el sumo sacerdote Elí, cuyos hijos fueron impíos, y Dios los cortó y dijo que ya nunca más, aunque había prometido que el sacerdocio seguiría en esa familia para siempre, Dios dijo, yo me levantaré otro sacerdote conforme a mi voluntad y su sacerdocio será perpetuo, prefigurando al Señor Jesucristo. Así que el sumo sacerdocio se cortó con Elí, después vino Samuel, el cual de forma, digamos, transitoria, de forma provisional, ejerció también como sacerdote, fue sacerdote y fue profeta. Samuel ungió a Saúl, Samuel ungió a David, y en la época ya de David comenzó de nuevo el sacerdocio, pero por otra línea. He dicho que Aarón tenía 2 hijos, tenía 4 hijos, 2 murieron, de los otros 2 que quedaron, de uno de ellos siguió la línea hasta David, a partir de David siguió la línea con la descendencia de otro de sus hijos, y aparece Sadoc
como sumo sacerdote en la época de David, aparece también Abiatar. Abiatar era de una línea, Sadoc era de otra, y después continúa la línea de Sadoc hasta que se degeneró por completo el sumo sacerdocio, como vemos en la época del Señor Jesucristo. Así que en eso estamos, viendo lo que sucedió en la antigüedad para comparar a Cristo con ello. Y puesto que digo, ya creo que tenemos esto un poco olvidado, hoy vamos a dedicarnos a ver un poco la historia de la designación de Aarón y de sus hijos en el Antiguo Testamento, y obtendremos algunas lecciones para nosotros. Así que para centrarnos, si el Señor lo permite, la semana que viene empezar a hablar de Cristo, hoy vamos a recordar cosas de los antiguos sumos sacerdotes. Pero antes vamos a hablar Hebreos capítulo 5, del versículo del 1 al 6. Fijémonos lo que se dice de los sumos sacerdotes para luego finalmente terminar con Cristo. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Y ahora dice, así tampoco Cristo, ya ha hablado de Aarón, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Así que vamos a seguir hablando de el sumo sacerdocio, pero vamos a pedir antes la bendición de Dios. Vamos a orar. Padre nuestro, como hemos dicho, de nuevo te agradecemos que podamos estar en tu presencia, te agradecemos tu fidelidad que nos muestras cada día y nos muestras también en este aspecto en que tú nos has permitido de nuevo reunirnos en tu presencia para proclamar tu palabra, para aprender de tu palabra y con el objetivo de que tu palabra, como tú dices, que ha sido inspirada por ti, sea útil en nuestras vidas para nuestro crecimiento en santidad y, en definitiva, para la gloria de tu nombre. Pedimos, Padre, eso, pedimos un mayor conocimiento de ti, porque eso es lo que tu Hijo prometió darnos. Pedimos un mayor conocimiento de Él, de su obra, y pedimos un mayor conocimiento de nosotros mismos. Y que tu Santo Espíritu nos ayude a tener presente lo que somos, para que vivamos verdaderamente como somos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que decimos que vamos a ver algunos textos del Antiguo Testamento. Nos vamos en primer lugar al libro de Éxodo capítulo 28, donde tenemos el primer mandato, Éxodo capítulo 28, el primer mandato que Dios le da a Moisés acerca de este asunto. Dios se lo da a Moisés. Repito, Éxodo capítulo 28, versículo 1. Y lo que está claro es que fue Dios quien designó a Aarón y a su familia para que fueran sumos sacerdotes. Y lo mismo se dice de Cristo. Así que Éxodo 28, le dice Dios a Moisés, harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel para que sean mis sacerdotes. Esto tenía que hacer Moisés. A Aarón y a Nadab, Abiú, estos fueron los dos que murieron nada más comenzar el sacerdocio porque ofrecieron fuego extraño. Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Esas son las dos líneas que siguieron luego, las de Eleazar e Itamar. Y dice el Señor también, y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura. Y hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Así que Dios, en primer lugar, le dice a Moisés, esta familia, tu hermano y sus hijos van a ser mis sacerdotes. Y le dice cómo tienen que ser las vestiduras y después, un poco más adelante, empieza a decirle a Moisés cómo tiene que ser toda la construcción del tabernáculo. Y después, cuando ya estaba todo hecho, incluso le dice cómo tenía que ser el aceite de la unción para ungir a Aarón. Cuando ya está todo preparado, las instrucciones dadas, el aceite, el tabernáculo levantado, Dios vuelve a dar instrucciones a Moisés para la consagración de Aarón. Y nos vamos entonces al libro de Levítico. Vemos la secuencia, ¿no? Vas a hacer esto, Moisés. Cuando ya está todo preparado, ahora es el momento. Y nos vamos al libro de Levítico, capítulo 8. Y leemos a partir del versículo 1.
Levítico capítulo 8. Repito, ya estaba el tabernáculo levantado y ahora dice, habló Dios a Moisés diciendo, toma a Aarón y a sus hijos con él, y las vestiduras, el aceite de la unción, el becerro de la expiación, los 2 carneros y el canastillo de los panes sin levadura, y reúne toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Hizo pues Moisés como Dios le había mandado. Y ahí viene pues todo lo que hizo, y en el versículo 12, por ejemplo, leemos, derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. Moisés estaba haciendo aquí también el papel de sacerdote porque tuvo que hacer sacrificio, pero lo estaba haciendo, igual que he dicho antes, de Samuel, lo estaba haciendo de forma transitoria, hasta que fue designado o fue ungido el mismo Aarón. Después de esto vino, como veíamos el día anterior, hace ya tiempo, la rebelión de Coré. Después, ya que Aarón empezó a funcionar, hubo un grupo de personas que dijeron, ¿y por qué estos van a ser los sacerdotes nada más y no nosotros? Se rebelaron contra lo que Dios había dicho y contra Moisés. Dios intervino, como nos acordamos, la tierra se abrió, tragó a Coré y a todos los suyos, se produjo un incendio en medio del campamento y podemos leer en el libro de Números, vamos ahora a Números, capítulo 16, número 16, lo que se nos narra allí, después de la rebelión de Coré. Digo, después de que la tierra se abrió y se tragó aquel grupo, después que se produjo un incendio en el campamento y murieron mucha gente, leemos, número 16, 39, que el sacerdote Eleazar, uno de los hijos de Aarón, tomó los incensarios de bronce con que los quemados habían ofrecido. Los que se rebelaron ofrecieron incienso, cogieron unos incensarios y ofrecieron en ellos incienso con fuego que no había sido obtenido del altar. Y Dios, como dice en el libro de Proverbios, el sacrificio de los impíos es abominación a Dios. Y Dios dijo que mostró el rechazo a aquello que hicieron. Y leo el versículo 39 de nuevo. Y el sacerdote Eleazar tomó los incensarios de bronce con que los quemados habían ofrecido y los batieron para cubrir el altar, en recuerdo para los hijos de Israel de que ningún extraño que no sea de la descendencia de Aarón se acerque para ofrecer incienso delante de Dios, para que no sea como Coré y como su séquito. Aquí puedo hacer un pequeño paréntesis para fijarnos en las órdenes de Dios. Así que los que pretendían el sacerdocio fueron muertos. Y Dios dice que el sacerdote Eleazar tomara los incensarios y los batieran para cubrir el altar. Sus incensarios eran de bronce. Les dijo, el fuego que tiene esos incensarios lo vas a echar fuera del campamento, porque no lo acepto. Pero los propios incensarios los vas a batir, vas a hacer planchas de bronce y los vas a poner sobre el altar de bronce, el altar donde se sacrificaban los animales. Y esto en recuerdo para los hijos de Israel, para que toda la congregación no se olvide cuando vengan a sacrificar los animales y cuando los levitas, los mismos que se rebelaron, la descendencia de los que se rebelaron, vinieran a ayudar a los sacerdotes, tuvieran en su memoria, trajeran a su recuerdo lo que había pasado con aquellos incensarios y con aquel fuego. Nada más que aquellos encendieron sus incensarios, Dios mandó fuego y acabó con aquello. Y al sacerdote Eleazar pues se le ordenó esto que acabo de decir. Pero eso no era todo. He leído también en el versículo, bueno, no lo he leído, sí, en el versículo 40, que esto tenía que ser en recuerdo para los hijos de Israel. Fijémonos qué cosa tan rara. Lo que había pasado allí era realmente extraordinario. La tierra se había abierto y se había tragado a un montón de personas, cosa que nunca había sucedido, y vino fuego del cielo y consumió a mucha gente. Pero Dios dice, haced esto para que sea en recuerdo para los hijos de Israel. ¿Qué es lo que tenemos que sacar aquí? Pues que hay un peligro en que se olviden las impresiones que producen en nosotros la palabra de Dios o la providencia de Dios, las cosas que Dios permite en nuestras vidas. Muchas veces tras un culto o en un culto Dios nos puede tocar directamente el corazón y podemos decir, pues desde ahora en adelante o tomar tal decisión o tomar tal resolución. Pero aquello de que se abrió la tierra no fue suficiente para que la gente se acordara.
Mucho menos con que nosotros digamos, a partir de hoy voy a hacer tal cosa, porque es probable que se nos olvide. Yo aconsejo que tengamos un cuaderno en donde apuntemos muchas cosas que son importantes en nuestra vida. Pueden ser las manifestaciones de Dios que hemos tenido en el pasado. Cuando llevamos un tiempo andando con el Señor, hemos tenido manifestaciones especiales de Dios en algunas ocasiones. Y es bueno tenerlas anotadas porque cuando pasa el tiempo se nos olvida y cuando estamos en momentos de dificultad podemos pensar que aquello es bueno tenerlas anotadas. Y es bueno anotar también las decisiones o resoluciones que hacemos. Un gran hombre de Dios hizo sus resoluciones y las dejó por escrito. Y nosotros debemos de hacerlo también. Escribir, es decir, ¿cuál es mi fallo? ¿Cuál es lo que me he propuesto, aunque no sea mi fallo? ¿Qué es lo que quiero hacer de ahora en adelante en este aspecto de mi vida? Y escribirlo, pero no para meterlo en un cajón y ya no verlo más, sino escribirlo para leerlo con frecuencia, para yo recordarme a mí mismo que decidí un día, con tal impresión, hacer esto con frecuencia. Versículo 40. En recuerdo para los hijos de Israel de que ningún extraño que no sea de la descendencia de Aarón se acerque para ofrecer incienso delante de Jehová, para que no sea como Coré y como su séquito. Recuérdale esto tiene que servir para que los demás teman y funcionen de otra manera, que es lo mismo que dice el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. A los que persisten en pecar, repréndelo delante de todo para que los demás también teman. Así que Dios intervino varias veces para confirmar a Aarón. Un poco más adelante viene el episodio de las varas. También protestaron y Dios hizo que reverdeciera la vara de Aarón. Pero el mismo Aarón necesitaba que Dios lo confirmara. Es decir, hasta ahora Dios había hablado por medio de Moisés y a Aarón se podía preguntar, bueno, ¿y es verdad o esto es, digamos, algo que se le ha ocurrido a mi hermano? Así que Dios cree necesario decírselo también a Aarón. Y en el libro de Números, en el capítulo 18, podemos leer lo que Dios dice al propio Aarón. Repito que todo esto es para confirmar que nadie puede ser sumo sacerdote si Dios no lo designa. Números 18, versículo 1. Dios dijo a Aarón. Voy a leer varios versículos y haremos también aquí un pequeño paréntesis para sacar algunas lecciones para nosotros. Dios dijo a Aarón, tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo llevaréis el pecado del santuario, y tú y tus hijos contigo llevaréis el pecado de vuestro sacerdocio. Y a tus hermanos también la tribu de Leví, la tribu de tu padre, haz que se acerquen a ti y se junten contigo y te servirán. ¿Vemos? Sacerdotes y el resto de levitas. Y tú y tus hijos contigo serviréis delante del tabernáculo del testimonio. Y guardarán lo que tú ordenes y el cargo de todo el tabernáculo, mas no se acercarán a los utensilios santos ni al altar para que no mueran ellos y vosotros. Solamente al altar y dentro del tabernáculo podían entrar los sacerdotes, que no entren los levitas porque morirán ellos y vosotros. Se juntarán pues contigo y tendrán el cargo del tabernáculo de reunión en todo el servicio del tabernáculo. Tenían que ayudar con el fuego que nunca se apaga, tenían que ayudar con los animales que se sacrificaban, con la carne que se partía, tenían que ayudar en muchas cosas. Versículo 6. Porque he aquí yo he tomado a vuestros hermanos los levitas de entre los hijos de Israel, dados a vosotros en don de Dios, para que sirvan en el ministerio del tabernáculo de reunión. Mas tú y tus hijos contigo guardaréis vuestro sacerdocio en todo lo relacionado con el altar y del velo adentro y ministraréis. Yo os he dado en don el servicio de vuestro sacerdocio, y el extraño que se acercare morirá. ¿Vemos? Dios dice a Moisés lo que tiene que hacer, Moisés lo hace, empieza el sumo sacerdocio, empiezan los problemas, y Dios le dice a Aarón también que él lo había designado para eso. Y digo que aquí podemos sacar un par de lecciones rápidamente para nosotros. Hemos dicho carta a los hebreos, que nadie toma para sí esa honra, sino el que es designado por Dios. Es decir, Dios había dado mucha honra a Aarón y a sus hijos al hacerlos sumos sacerdotes, pero Dios no quería que se enorgullecieran por ello. Y Dios, en lo que hemos leído, le dice aquí algunas cosas para que aquella honra la tomaran con mucha reverencia y con mucho temblor o temor. Aquí Dios les habla del peligro de su función y del deber que tenían en ella. Y con esto debemos mirarnos a nosotros mismos, porque en el libro de Apocalipsis se nos dice que
por el Señor Jesucristo hemos sido constituidos reyes y sacerdotes para Dios. Somos real sacerdocio, nación santa. Tenemos también una responsabilidad. ¿De qué peligro le hablo? Versículo 1. Pues le dice el Señor, llevaréis el pecado del santuario. ¿Qué quiere esto decir? Pues que si se acercaba alguna persona extraña o alguna persona con pecado para hacer lo que no tenía que hacer, la culpa iba a recaer sobre ellos. Vosotros, dice, llevaréis el pecado del santuario. ¿Entendemos? Vosotros sois los responsables. Y si los deberes se descuidan por la razón que sea, vosotros sois los responsables. Y además, versículo 1 dice, llevaréis el pecado de vuestro sacerdocio. Es decir, que como cualquier cosa que hacemos delante de Dios siempre está manchada, pues vosotros, al ejercer el sacerdocio, tened presente lo que sois personas pecadoras, que estáis corrompidos. No os enorgullezcáis mucho porque sois sacerdotes, porque lleváis, cuando ministráis, vuestro propio pecado y el pecado del santuario. En realidad es lo que dice el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento, ¿no? Al que mucho se le confía, mucho se le pedirá, ¿no? La parábola de los talentos. En cuanto al deber, pues tenían que hacer todo lo que les había señalado. Tenían que servir en el altar de oro, los panes de la proposición, el candelabro. Pero fijémonos en el versículo 2 que dice, tú y tus hijos, al final del versículo 2, o al final del versículo 7, da igual, dice, tú y tus hijos contigo serviréis delante del tabernáculo del testimonio. Tú y tus hijos serviréis, no dice mandaréis, no dice gobernaréis. ¿Por qué? Porque el sacerdocio era un servicio. Como todo cristiano, sabemos que estamos llamados a ser servidores, no a que nos sirvan, sino a ser servidores. Y en este servicio, según hemos leído, tenían que contar con los levitas. Los levitas que se habían sublevado no mucho tiempo antes, tenían que contar con ellos, lo cual implica dos cosas. Capacidad de perdonar los sacerdotes a los levitas y petición y arrepentimiento, petición de perdón y arrepentimiento por parte de los levitas, porque era imposible que ministraran juntos cuando un poco tiempo antes habían estado separados. Y dice en el versículo 5 que tenían que hacer esto, final del versículo 5, para que no venga más la ira sobre los hijos de Israel. Yo os he dado a los levitas como un don, pero tenéis que funcionar así para que no venga más la ira sobre los hijos de Israel. ¿Y qué vemos aquí, hermanos? ¿Qué debemos ver? Pues que la prevención del pecado es la prevención de la ira de Dios. Que cuando no se previene el pecado, la ira de Dios puede venir sobre toda la congregación. Para que tenéis que funcionar así, para que no venga la ira de Dios sobre todo Israel. El daño que ya había hecho el pecado tenía que ser una advertencia para que todos vigilaran contra el pecado. Digo, nosotros en el día de hoy. Puesto que ya sabemos de sobra, ¿verdad?, el daño que hace el pecado, todos tenemos la responsabilidad de vigilar contra el pecado si queremos que la Iglesia, que la ira de Dios, el juicio de Dios no venga sobre la Iglesia. Tenemos que vigilar nuestros propios pecados y tenemos, aunque no tenemos que ser guarda de nuestros hermanos, tenemos que vigilar también los pecados de nuestros hermanos. Tenemos que sobrellevar, dice el apóstol Pablo, las cargas los unos de los otros. Esto significa restaurarnos con espíritu de mansedumbre, pero cada uno también llevará su propia carga. Es una responsabilidad de todos nosotros. Después, sigo con la historia, volvemos a encontrar la misma insistencia de lo que dice Dios en el capítulo 20 del libro también de Números. Capítulo 20, versículo 25. Cuando Aarón iba a morir, Dios ordenó a Moisés, a Aarón y a su hijo que hicieran algo para que se siguiera viendo que el sumo sacerdocio era únicamente Dios el que lo designaba. Así que en Números 20, versículo 25, le dice Dios a Moisés: toma a Aarón y a Eleazar su hijo y hazlo subir al monte de Hor. Y desnuda a Aarón de sus vestiduras y viste con ellas a Eleazar su hijo. Porque Aarón será reunido a su pueblo y allí morirá.
Y Moisés hizo como Dios le mandó y subieron al monte de Hor a la vista de toda la congregación, y Moisés desnudó a Aarón de sus vestiduras y las vistió a Eleazar su hijo. Está claro, ¿verdad? Dios lo había dicho. No hubiera sido necesario ni siquiera hacer esto, pero Dios quería confirmar que era él el que había dicho a Aarón, el sumo sacerdote, y después seguirán sus hijos. Y para confirmarlo le dice Moisés, sube al monte y haz esto con ellos. Números, pasamos ahora, sigue la historia, al capítulo 25 de Números. Suceden varias cosas que tenemos relatadas en ese libro. Y en el capítulo 25 aparece ya el hijo de Eleazar. Y otra vez Dios de por medio. Quedaba claro esto, ¿no? O tenía que quedar claro. Números 25, versículo 11. Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, diles, he aquí, yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo. ¿Vemos? Este era ya el nieto de Aarón. ¿Qué es lo que había hecho Finés? No lo hemos leído, pero en los capítulos anteriores en el libro de Números tenemos lo que hizo Balaán, un rey Balac. Contrató a Balaán, le dio dinero para que maldijera a Israel. No pudo maldecirlo porque Dios se lo impidió, pero engañó a Israel llevando a los israelitas a fornicar con las hijas de Moab y a participar de su sacrificio. Y Finés, que todavía no era sacerdote, pues llevado de su celo, cogió una lanza y mató a un israelita que había traído a una mujer moabita a su tienda. Y Dios dice, pues Finés será el que siga en el sacerdocio. Así que es la norma dada por Dios. Y he dicho, las dos excepciones, Moisés, porque todavía no estaba el sacerdocio, la otra excepción, Samuel. Y es por eso que en varios pasajes del Antiguo Testamento se citan a Moisés y a Samuel como sacerdotes y como sacerdotes especiales, es decir, como si hubieran estado todavía por encima de Aarón y sus hijos en cuanto a su intercesión por el pueblo. Sabemos que Moisés intercedió muchas veces por el pueblo, ¿verdad? Y aunque de Samuel no aparece tantas veces, pero Samuel, que empezó su ministerio desde muy pequeñito, seguramente intercedería también muchas veces por el pueblo. Uno de estos pasajes lo tenemos en el libro de Jeremías. Acompáñame. Jeremías, capítulo 25. Miremos el ejemplo que pone el Señor. Perdón, Jeremías, capítulo 15, no 25, 15. Dice el profeta Jeremías, versículo 1, Jeremías 15:1, me dijo Dios, si Moisés y Samuel se pusieran delante de mí, no estaría mi voluntad con este pueblo. Échalos de mi presencia y salgan. Sabéis que Dios también le dijo en otra ocasión a Jeremías, no oren más por este pueblo. Ya la sentencia estaba emitida, ya la situación era irreversible y Dios iba a castigar el pueblo. Y pone como ejemplo a Moisés y a Samuel. Dice, aunque estos dos se pusieran delante de mí intercediendo, no estaría mi voluntad con este pueblo. Versículo 2, y si te preguntaren a dónde saldremos, les dirá, así ha dicho el Señor, el que a muerte, el que a espada, el que a hambre, el que a cautiverio, a cautiverio. Eso es lo que Dios dice. Así que Samuel y Moisés fueron sumos sacerdotes, digamos, provisionales, pero Dios es el que designó a Moisés, Dios es el que designó a Samuel, el que llamó a Samuel, y Dios fue el que designó a todos los sumos sacerdotes. Y otro pasaje donde aparecen los dos lo tenemos en el libro de los Salmos, Salmos 99, versículo 6. Este salmo habla de la fidelidad de Dios para con Israel, de la fidelidad de Dios para con Israel, y en el versículo 6, Salmos 99, 6, dice, Moisés y Aarón entre sus sacerdotes y Samuel entre los que invocaron su nombre. Fijaos que pone a Moisés
y a Aarón entre sus sacerdotes y a Samuel entre los que invocaron su nombre. Invocaban a Dios y él les respondía. ¿Está claro entonces? La idea que quería dejar con vosotros en esta tarde es simplemente esta. Así que volvemos a Hebreos y leemos de nuevo en el capítulo 5, el versículo que nos ocupa. Y nadie toma, Hebreos capítulo 5, versículo 4, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Y continúa, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Aunque he sacado algunas aplicaciones en el transcurso de los pasajes que hemos estado viendo, quiero enfatizar todavía más pues este asunto. Dios es el que designa a las personas, Dios es el que da dones. Y en la tercera carta de Juan, acompañadme, tenemos un contraste entre un dirigente de una iglesia y quizás una persona común, un miembro de aquella iglesia. Ahí tenemos el caso triste de una iglesia local, al comienzo del cristianismo, donde vemos pues lo que hemos recordado que sucedió en un principio con el sumo sacerdocio. Comienza la tercera epístola de Juan diciendo, el anciano a Gayo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Versículo 5. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Ahí tenemos la conducta del tal Gayo. Versículo 9. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlo se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Diótrefes era un líder en la iglesia, porque si no, no podría hacer esto de prohibirle a los hermanos y de expulsarlo de las iglesias. Y tenemos el contraste. Gayo amaba a los hermanos, y Gayo buscaba el bienestar de los hermanos, y Gayo servía a los hermanos, incluso a los desconocidos, prestaba servicio a aquellos que venían a la iglesia, mientras que Diótrefes se amaba a sí mismo y buscaba su propia posición, su propio bienestar. Fijaos que en el versículo 9 dice, yo he escrito a la iglesia. Esa carta se ha perdido. No sabemos, algunos dicen que quizá el mismo Diótrefes, que era un líder en la iglesia, la cogió y la rompió para que la iglesia no la tuviera. Yo he escrito a la iglesia, dice, pero Diótrefes que le gusta tener el primer lugar. Hay personas que le gustan ocupar posiciones en las iglesias. Personas que lo que quieren es la posición, el poder y el orgullo de la posición. Y eso, como hemos estado viendo en los sumos sacerdotes, es destructivo para las iglesias. Diótrefes ya tenía el primer lugar. ¿Para qué quería más? Pero no reconocía ni al mismo apóstol, porque dice que hace obras y parlotea con palabras malignas contra nosotros. Así que, hermanos, Dios es el que llama al ministerio. Dios es el que llama. Y la ambición por poseer un cargo o el poder en el cargo son pecados muy dañinos para la iglesia. Ahora bien, todos somos servidores en la iglesia. Que nadie diga, como yo no he sido llamado para predicar, como yo no he sido llamado para una función importante, yo lo único que tengo que hacer es venir y sentarme y escuchar la palabra de Dios. Es el equilibrio que siempre hemos de guardar. Los cargos los designa el Señor, pero todos hemos sido designados como servidores para todos. Todos estamos llamados a amar a todos y a servir a todos, especialmente los que tienen mayor responsabilidad. Y hemos de tener presente que Dios puede descargar su ira sobre la Iglesia cuando no cumplimos cada uno con nuestra obligación y cuando, como aquellos en la antigüedad, se deja que el pecado prosiga. Tenemos una responsabilidad. No es fácil ni es agradable,
enfrentar a un hermano con su pecado, pero es lo que nos dice la palabra de Dios. Cuando eso se oculta, eso va dando lugar a problemas cada vez mayores, y puede dar lugar a que Dios diga: hasta aquí llegasteis todos y ahora yo voy a ejercer o a emitir juicio. Pues Dios bendiga su palabra para su gloria y para la edificación nuestra, para nuestra bendición. Hermanos, el próximo día, si el Señor lo permite, una vez que hemos recordado estas cosas, pues empezaremos a hablar del Señor Jesucristo. Pues que Dios bendiga su palabra, que así sea.